Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al conversatorio una vez más. Hoy vamos a estar estudiando sobre la oración. Y tengo aquí a dos invitados muy especiales. De mi lado izquierdo, a Areli. Hola, Ya es de aquí de casa. ¿Cómo estás, Areli? sí, muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto poder estar aquí otra vez con ustedes y poder compartir esta lección que está muy interesante. Bastante muy bien. Y de mi lado derecho tenemos a Fermín. ¿Cómo estás, Fermín? Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Y bueno, vamos a comenzar con este repaso de la oración. Un tema realmente muy interesante, como dice Areli, porque es algo que nosotros día con día debemos de tener esa conexión y esa comunión con Dios. Y les hago una pregunta a todos los que nos están viendo. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Lo haces por la mañana, por la tarde, oras 3 veces al día? ¿Con qué expectación lo haces? ¿O qué situaciones de tu vida te motivan a orar, ya sea por agradecimiento o por peticiones? ¿Qué podemos nosotros aprender aquí, Fermín, Areli, sobre la oración? ¿Qué conexión debemos de tener con Dios o qué nos debe de impulsar a tener oración? Bueno, en lecciones pasadas hablábamos del estudio de la Biblia, ¿no? El estudio de la Biblia y la oración que van de la mano. Y ahorita en esta lección vamos a estar viendo, y bueno, sí, vamos a comentar el papel que juega la oración, ¿no? En nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Sabemos que, bueno, con el estudio de la Biblia, pues Dios nos habla a través de ella, ¿no? Nos da las respuestas a ciertas preguntas, pues sí, preguntas que tenemos o le hacemos, ¿no? Y pues la oración es la forma en la que nosotros nos podemos comunicar con Dios, o sea, es la que nos da fortaleza en nuestra vida espiritual. Y pues es de vital importancia que nosotros la practiquemos en nuestro día a día. Y algo que me gustó es que dice que la oración es la conexión constante entre nosotros, que somos los sarmientos o las ramas, los injertos, y Jesús, que es la vid. Así es. ¿Qué podemos aquí aprender de, o qué nos puedes comentar tú, Fermín, sobre la oración, para que las personas puedan aprender más también? Claro, pues el versículo de memoria está en el libro de Salmos 62 o capítulo 62, versículo 8, que dice: pueblos, esperen en él en todo tiempo. Y esta parte que sigue es muy, muy importante de meditar. Dice: derramen ante él su corazón. Y esa parte vemos como es un común denominador en las historias en las que está basada esta lección. Y este versículo pues está en el centro del versículo, está precisamente este asunto de derramen ante él su corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, yo durante la semana, incluso hoy, estaba pensando un poco en este asunto y yo pensaba, me imaginé que el asunto de la oración es como el proceso de sinapsis de nuestro cerebro. Entre nuestras células, pues entre más interacción, entre más conexiones tiene, pues va teniendo mayor fuerza las conexiones. Entonces yo me imaginé que nosotros somos esa célula también que si dejamos de conectarnos con nuestro Dios, pues tarde o temprano nos vamos separando, nos vamos muriendo. Entonces, y hay otra frase que he escuchado mucho, pero que me hizo mucho sentido ahora que estuvimos repasando esa lección, es que nadie obró como Jesús obró porque nadie oró como Jesús obró. Entonces, estas dos cosas se mantuvieron en mi mente esta semana y creo que es muy importante que meditemos en ello. Vemos si nos quedaron grabadas, sobre todo también porque Dios es la fuente, ¿verdad? O sea, si nosotros nos desprendemos de esa fuente, nos vamos alejando de Dios y pues perdemos todo, o sea, ya no tenemos esa comunión, esa conexión con Dios, porque también tenemos que tener presentes que Dios nos ha mostrado cuánto nos valora. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y eso nosotros debemos de tenerlo presente siempre, de estar en comunión constante con Dios.
No acordarnos de Él solamente, como lo hemos venido estudiando en lecciones pasadas, cuando nos estén pasando cuando estemos pasando por pruebas difíciles. O sea, debemos de acudir a Dios en nuestros logros, en nuestras alegrías, también en la tristeza. O sea, depender de Dios en cualquier momento de nuestra vida. Y nuestra vida va a ser más llevadera, o sea, va a ser más feliz, porque vamos a ver las señales y las respuestas de Dios más claras. O sea, eso yo también lo he aprendido a lo largo de mi vida, que cuando te conectas mucho con Dios y estás más consciente de lo que es depender de Dios, tu vida cambia muchísimo, porque ya sabes tú qué son las respuestas de Dios, vas a su palabra, porque recordemos que Dios nos habla a través de su palabra. Y nosotros pues nos comunicamos con Dios a través de la oración, ¿verdad? Y es como tenemos la comunicación con Él. Y sí, vamos a estar hablando de algunos personajes de la Biblia que fueron hombres y de fe, ¿verdad? O sea, personas de fe. Y uno de ellos pues fue Elías, ¿verdad? Elías tuvo una oración en medio de la crisis. Sabemos lo que estaba pasando en Samaria, todo lo que ocurrió, ¿verdad? Con Jezabel. ¿Qué podemos aprender aquí de estos momentos que Elías pasó? Recordemos cuando Elías oró y el fuego descendió, ¿verdad? Como dice el canto, Elías oró y el fuego descendió. Yo eso me lo sé desde que estaba chiquita, cuando siempre cantábamos en los departamentos, cuando nos decían eso, ¿no? Que Elías oró y el fuego descendió. ¿Qué fe tan grande tenía Elías? ¿Qué podemos aprender aquí nosotros ahora? Porque sabemos que Dios nos habla a través de su palabra y mediante estos personajes de fe. Cuando nosotros tengamos alguna duda, alguna prueba, acudamos a su palabra. ¿Qué podemos aprender? Cuando estaba leyendo esa parte de la historia de Elías, me llamó mucho la atención que, bueno, aquí se menciona que después de que él oró para que descendiera fuego del cielo, él se apartó, estaba huyendo de Jezabel, ¿no? Porque querían matarlo. Entonces, él estuvo huyendo, se angustió mucho su corazón, o sea, él estuvo muy angustiado y pues leemos en Primera de Reyes 19 que él le dice a Dios, o sea, que le quite la vida, o sea, él ya no soportaba más ese momento de angustia. Aún, o sea, si nos ponemos a pensar, unos momentos antes, él había presenciado un milagro de Dios, la presencia de Dios, o sea, había mandado fuego del cielo. Y momentos después, él estaba angustiado, no aguantaba, le pide a Dios, o sea, que ya termine con esa angustia, ¿no? Y vemos la forma en la que Dios le responde. Es cuando le manda que le lleven comida, ¿no? Que le toca un ángel y le pone una torta, ¿no? Y lo manda, si no mal recuerdo, es para que regrese, ¿no? Regrese con Jezabel. Pero lo que me llamó la atención de esto es que él pedía una cosa y Dios le respondió otra. O sea, Dios le dijo que hiciera otra cosa. Y muchas veces es lo que pasa con nosotros. Pedimos algo a nuestra conveniencia, pero Dios nos responde de otra forma. Aquí Elías, él aceptó la respuesta que Dios le dio. Aceptó y cumplió con su voluntad, que es algo que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros esperamos algo y se nos responde de una forma distinta, debemos de ser humildes y poder cumplir y seguir lo que Dios nos está mandando. No ser tercos y creer que se responda de la manera en la que yo espero, en el momento que yo quiero, ¿no? Entonces es algo que me llamó la atención de este fragmento de la historia de Elías. Y como dices tú, Arely, a veces Dios pues nos responde de algo que nosotros no esperábamos. O sea, nosotros le pedimos o estamos constantemente pidiéndole, Dios, quiero esto, respóndeme esto, pero al final debemos de tener también siempre presente, antes de hacer una oración, que se haga la voluntad de Dios. Así como Jesús oraba y le decía, Señor, hágase tu voluntad. O sea, nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios siempre es la correcta. Así no lo entendamos al inicio, pero sabemos que con la voluntad de Dios, pues el camino es más fácil. O sea, nuestra vida va a ser más fácil y llevadera. Claro que sí. Todos sabemos que Dios tiene conocimiento de todas nuestras necesidades, pero a veces pareciera ser que se nos olvida y parece que nuestras oraciones así se nota porque parece que ya tenemos una lista ya tenemos todo resuelto, nada más queremos que Dios siga nuestras indicaciones.
Pero en la lección, en la parte en los que tienen la lección con la parte del espíritu de profecía, ahí menciona algo que a mí me llamó mucho la atención en el caso de la historia del profeta. Dice, Elías se humilló hasta que estuvo en condiciones de no atribuirse a sí mismo la gloria. Esta es la condición por la cual el Señor escuchó la oración, porque entonces daremos a Él la alabanza. Dice más adelante en el libro de Conflicto y Valor, dice, a medida que Elías escudriñaba su corazón, parecía disminuirse más y más, tanto en su propia estima como a la vista de Dios. Le parecía que no valía nada y que Dios lo era todo. Y cuando alcanzó el punto de renunciar a sí mismo, mientras se aferraba al Salvador como su única fuerza y justicia, la respuesta llegó. Entonces, así como tú mencionabas hace un momento, a través de la oración vamos aprendiendo a depender más y más de la dependencia hacia la voluntad de Dios. Así es, y recordemos también que Dios, pues es nuestro Padre bondadoso, ¿verdad? Que sabe exactamente lo que nosotros necesitamos y nos hace una pregunta, ¿cómo podemos confiar lo suficiente en Él en toda circunstancia? O sea, no nada más, como lo dijimos al principio, en momentos buenos de felicidad, sino en circunstancias difíciles, o sea, ante una enfermedad, ante la muerte de un ser querido, ante un despido de un trabajo, ante problemas en un matrimonio, o sea, ¿vamos a estar confiando en Dios o nos vamos a alejar de Él o lo vamos a culpar? Y creo, bueno, también, o sea, como comentaba ahorita Fermín, es en cualquier ámbito de nuestra vida. O sea, tal vez no tenemos que llegar a los extremos, ¿no? O estar muy felices o estar muy tristes cuando tengamos que acudir a Dios. Sino, como comentaba ahorita, se nos olvida a veces que en las decisiones más pequeñas pues también podemos consultar y debemos consultar a nuestro Dios. Decimos, no, pues esto lo puedo hacer yo, esto también lo puedo hacer yo, pero esto ya es muy difícil, ahora sí tengo que consultar a Dios. Y no, o sea, nuestra vida como cristianos tiene que ser en todo momento. En todo momento debemos de consultarlo, por más mínimo o más insignificante que parezca la decisión que vamos a tomar, debemos de consultar a nuestro Dios, o sea, porque es Él quien sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. ¿Qué es lo mejor? Exactamente, Arely. Y aquí también hay algo que muchos nos podemos preguntar, que es cuando parece que no hay una respuesta. Hay personas, o vemos personas que pueden tener años, o sea, muchísimo tiempo pidiendo algo y sienten que Dios no los escucha, o sea, que no les responde, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, hay un versículo que en lo particular a mí me gusta muchísimo y es uno de mis versículos, la verdad, favoritos, y cuando tengo también alguna duda o a lo mejor estoy esperando una respuesta, voy a ese versículo, es Mateo 7:7 y nos dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el 8 me gusta más porque dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? O sea, yo creo, bueno, Fermín, que es padre, por ejemplo, ¿cómo son los padres con sus hijos? O sea, si sus hijos les piden algo, yo siento que los padres, ¿qué no darían por sus hijos? Ahora yo me quedo pensando, ¿qué no daría más Dios por nosotros? Porque es nuestro Padre, ¿verdad? Y hay una historia en la Biblia que me gusta mucho también, que es la historia de Ana. Sabemos que fue lo que pasó en la vida de Ana, lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que ella pues tenía una oración y una petición muy fuerte con Dios, que era un hijo, ¿verdad? Sabemos que ella tenía pues un entorno familiar un poco hostil, ¿verdad? Con la otra esposa de Elcana, pero ella orando ferventemente a Dios y desde lo profundo de su corazón derramando el deseo tan grande, y lo que me llama también aquí la atención es que ella le pidió a Dios algo, pero también ella le prometió a Dios algo. O sea, le dijo, Señor, si tú me das un hijo a mí, yo ese hijo lo voy a consagrar a ti. Entonces, ahí también, o sea, Dios vio la necesidad de ella y su oración sincera, pero ella también no nada más dijo, dame un hijo y ya. O sea, ella le dijo, si me das un hijo, yo te prometo que voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, Dios escuchó la oración de Ana. Entonces, ahí para todas las personas que nos miran, que tienen alguna necesidad o una petición muy fuerte,
estudiemos estas historias porque son ejemplo para nosotros, de qué forma lo hicieron, cómo se lo pidieron a Dios, porque sabemos que Dios nos escucha, ¿verdad? Así es. De hecho, si nos quedáramos, yo repasando la lección me quedé muy concentrado en la parte del lunes. Pensé que si analizábamos los puntos que vienen en esta parte, nos quedaríamos aquí, yo creo que una semana platicando, ¿verdad? Pero también en el libro de Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y ese es el factor que hace la diferencia, conforme a su voluntad, Él nos oye. En el caso de la historia de Ana, pues vemos que a Dios le agradó la intención o el compromiso que Ana había hecho respecto a su petición. Y yo no sé si antes sus oraciones no tenían este compromiso o cómo lo pedía antes, pero es de llamar la atención que se incluya este detalle en esta oración precisamente, que ella estaba dispuesta a consagrar a ese niño al servicio de Dios. Entonces, ¿cómo estamos pidiendo, verdad? Si estamos pidiendo de manera egoísta, solamente para nosotros, o para el beneficio de alguien más, o para el beneficio también de la causa de Dios. Eso es un motivo de reflexión. También, en el comentario del Espíritu de Profecía, se menciona el por qué a veces Dios no responde a la primera, ¿no? Y es que, no sé, bueno, los que son papás a lo mejor van a comprender, ¿no? Yo así lo relacioné. Cuando a un niño te pide algo, tú le das todo lo que te pide, a veces pues se siente como que lo merece todo, ¿no? O sea, lo merece y no tengo que hacer nada a cambio, no tengo que cambiar nada. Y eso se comenta aquí en el comentario del Espíritu de Profecía, que Dios no nos da las cosas a la primera porque vamos a pensar, que nosotros lo merecemos. Y también al retardar su respuesta, nos hace ver o hacer una retroinspección para ver si necesitamos cambiar algo, o sea, si hay algo que tengamos que hacer, no sé, tenemos un pecado que no hemos abandonado. Y creo que pues Dios tiene un propósito, hay un porqué de pues todo lo que pasa en nuestras vidas. Y en el libro Conflicto y Valor dice que cuando nosotros pues ya estemos en el cielo, dice, veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Entonces, aunque creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que le pedimos a Dios algo y no nos llega la respuesta, y no nos llega, y a lo mejor llevamos años pidiendo por lo mismo y no vemos nada, ninguna señal, ¿no? Pero eso lo tenemos que ver como un beneficio para nuestra vida espiritual. Nos está ayudando a depender más de Dios, a confiar más en Él, y pues también a ver si tenemos algo que tenemos que abandonar, algún defecto de carácter o pecado acariciado que tenemos que dejar. Y pues también aunque veamos como si fuera algo negativo, algo malo, no recibir respuesta a nuestra oración, pues podemos ver que en realidad es una gran bendición para nuestra vida espiritual. Ahí en la lección, en este día, en el análisis de la lección, hay nueve pues, puntos claves, ¿no? Y no nada más por mencionar rápidamente, como lo mencionabas, dice, procura que se cumpla la voluntad de Dios, no la tuya. Ustedes pueden ahí en su casa leer los versículos que están relacionados con este aspecto. Y después dice también, otro consejo es, considera los motivos por los que pides algo. Después, asegúrate de no estar acariciando algún pecado, ¿verdad? Como lo mencionaste antes. Y también nos recomienda que permanezcamos en Dios y en su palabra. También orar con fe,
Considera el estado de tu corazón, si es humilde o si es orgulloso. Persevera en la oración, así como Ana. No nos desanimemos, sigamos insistiendo y hagamos un autoanálisis, ¿verdad? De que los motivos por los que estamos pidiendo. Perdona a los demás. A veces también cuando no estamos en una buena relación o tenemos un conflicto con alguien más, pues Dios no nos escucha. Y en última instancia, Dios ve el panorama completo y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si aprendemos a poner en práctica estos 9 consejos, yo creo que nuestra visión, nuestra comprensión de la oración cambiaría totalmente. Y uno de los ejemplos más grandes fue pues el ejemplo de Jesús. Jesús nos enseñó a orar. Y también aquí aprendemos pues de que en esos tiempos cómo sus discípulos miraban a Jesús orar. Aquí tenemos pues muchos ejemplos, ¿verdad? Cómo nos dice que se levantaba muy de mañana, que haciendo muy oscuro, que salía a un lugar y se apartado y oraba. O sea, también eso como que el hecho de aislarse para orar, o sea, como que tener ese encuentro con Dios más lejos del ruido, de cualquier cosa que a lo mejor no te concentre mucho, te va a ayudar también a tener esa comunión con Dios. Y también pues Dios les dio el ejemplo de la oración. O sea, el tema de la oración ahorita pues es muy extenso, ¿verdad? O sea, el aprender de todos esos personajes de la Biblia, Daniel, Abraham, Elías, o sea, tantos. O sea, prácticamente todos, ¿verdad? Todos estos personajes, Moisés. Pero el ejemplo también que ahorita quiero recalcar, que vamos a recalcar, es de Jesús, que Él nos enseñó a orar. Y también pues la oración de cuando Jesús oraba, como las tentaciones, ¿verdad? Porque Jesús también fue tentado. O sea, nosotros como seres humanos somos tentados, pero Jesús nos dio el ejemplo que Él también fue tentado y aún así no cedió ante esas tentaciones, ¿verdad? Mediante su fidelidad con su oración y su conexión con Dios, el enemigo no fue victorioso en ese aspecto. ¿Qué podemos aprender aquí en esta parte para ya ir casi aterrizando en ese tema? Pues como comentas, ¿no? Jesús venció a las tentaciones porque él oraba, tenía una comunión constante con Dios. Y bueno, lo comentaba al inicio, ¿no? Que si nosotros pues no tenemos la vida de Jesús es porque no oramos como Jesús o no vivimos como Él vivió su vida aquí en la tierra, ¿no? Es muy importante que hagamos de la oración pues nuestra arma, pues sí, para poder salir y enfrentar las batallas en nuestro día a día. Y pues, como dices, ¿no? Jesús nos enseña a orar. Creo que todos conocemos el Padre Nuestro. Y pues no está muy largo, ¿no? Pero en él se desglosan muchos puntos y lo comenta la lección, ¿no? Se desglosan varios puntos que debemos de aplicar en nuestras oraciones. No quiere decir, o sea, al enseñarnos Jesús la oración como debería ser, pues no la vamos a decir tal cual, ¿no? Pero pues sí tenemos que aplicar o tomar esos puntos y hacerlas a nuestra oración, ¿no? Que pues en primer lugar es pues reconocer la soberanía de nuestro Dios, ¿no? Que Él pues está en los cielos y es nuestro Dios. Otro punto es pues pedir su pronto regreso, ¿no? Sabemos que estamos esperando que Jesús venga por nosotros, entonces esperarlo con ansias y pues recordarlo siempre que oremos a nuestro Dios. Como comentábamos también, otra de las cosas que tenemos que hacer en nuestra oración es pedir que se haga la voluntad de Dios. Sabemos que pues sus planes son perfectos, Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, entonces también comentárselo en las oraciones que nosotros hagamos. Pedirle por nuestras necesidades diarias, que nos ayude a perdonar, así como pues Él nos perdona. Y como comentabas ahorita, ¿no? Que nos libre de cualquier tentación que nos pueda arrojar el enemigo, que nos ayude a poder salir victoriosos. Y pues son algunos de los puntos que toca la oración que Jesús nos enseñó y creo que debemos de aplicarlos en nuestra oración, la oración que nosotros hacemos a nuestro Dios día a día. Así es, y también la alabanza y la confesión de ser agradecidos con Dios también, ¿verdad? O sea, a través de la oración, alabarlo con cantos, con la oración y con gratitud, ¿verdad? Sí, en esta parte de la lección menciona que los discípulos estaban acostumbrados a ver a los
a los maestros, a los maestros religiosos, ¿verdad? A hacer largas oraciones, a veces repetitivas, a veces con palabras muy rimbombantes o palabras muy rebuscadas. Y, y cuando cuando veían a Jesús orar, se daban cuenta que no sabían orar. Entonces nace de ellos la necesidad de decirle a Jesús, ¿verdad? Enséñanos a orar. Y hasta donde nosotros también debemos de reconocer que tenemos esa necesidad, ¿verdad? Igual que los discípulos, a veces pensamos que ya tenemos una estructura a veces, ¿verdad? O sea, ya tenemos una estructura y a veces nos olvidamos de abrir realmente el corazón a Dios, de orar con sinceridad, de decir a veces de cosas que no nos gustan de nosotros. Es bien diferente cuando abres tu corazón a cuando tratas de hacer algo que suene bonito, ¿verdad? Que yo creo que todos identificamos o sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y pues ojalá y Dios quiera que pidamos ese mismo espíritu de oración que tuvo Jesús. Así es. Y Daniel también fue otro personaje de oración, como el ejemplo de Daniel, ¿no? Que oraba 3 veces al día, a pesar de todo lo que estaba pasando. Dios obró milagros muy grandes en la vida de Daniel, porque sabemos que era un personaje muy importante, donde se encontraba él, ¿verdad? En ese reino. Y Dios escuchaba sus oraciones y él, a pesar de estar pasando por momentos muy difíciles, confió plenamente en Dios, que saldría victorioso también. Entonces, todo eso, o sea, todos esos ejemplos nosotros debemos de tenerlos presentes, que si Dios estuvo con ellos, también va a estar con nosotros. Y como dice Areli, y algo que quiero recalcar, no nos desesperemos con las oraciones que nosotros le pedimos a Dios. Confiemos que cualquier respuesta que Dios nos da va a ser la mejor, que no desesperemos, que sabemos que los tiempos de Dios son adecuados, son perfectos para nuestra vida y Él sabe en qué momento nos va a responder, sabe lo que también quiere para nuestra vida, como lo que no quiere para nuestra vida, y nosotros debemos de depender únicamente de Dios. Entonces, para ir terminando, Fermín, Areli, ¿algún comentario final que quieran darle a todas las personas que nos están escuchando acerca de la oración? ¿Una palabra de ánimo o algún mensaje para que todos aquellos que están quizás esperando una respuesta o que no saben cómo orar, qué podemos decirles? Pues yo creo que sí, a lo mejor alguien que nunca ha orado en su vida va a decir, pues, ¿cómo voy a orar, no? Y pues sabemos que la oración es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Entonces, la forma en la que tú hables con un amigo es la misma forma en la que vamos a hablar con Dios, ¿no? Si le cuentas tu día a día, no sé, yo tengo amigas a las que le cuento lo que voy a hacer en mi día o lo que estoy haciendo en este momento, voy a comer o al ratito voy a ir al supermercado. Entonces, cosas así, o me preocupa esto, ¿no? Que tengo esto en el trabajo y me preocupa, no sé qué hacer. Así como nosotros hablamos con un amigo, es la forma en la que nosotros podemos acercarnos a Dios a través de la oración. No tiene mucho chiste. Yo creo que cualquiera pues lo puede hacer. Nada más póngase eso en mente, ¿no? Así como yo hablo con tal persona que es mi amigo, pues así voy a hablar yo con Dios. Y creo que se nos va a hacer un poco más sencillo poder orar y pedirle a Dios o permitir que Él sea quien dirige nuestras vidas. Y por último quiero comentar, en el libro Obreros Evangélicos, voy a decir nada más un pedacito, dice que la oración es el aliento del alma. Si nosotros descuidamos la oración, ya no está ese aliento y pues nuestra vida espiritual muere. Entonces debemos de prestar mucha atención en eso y no descuidar la oración, porque no hay nada que pueda sustituir la oración en nuestra vida espiritual. Entonces hay que orar siempre, en todo momento, y pues permitir que Dios sea quien guíe nuestras vidas. Yo recomendaría a los que se preguntan cómo orar, pues es bien importante que nuestra vida sea congruente con nuestras oraciones, porque la oración no es una herramienta de persuasión ni de manipulación hacia Dios. No es algo así como que me voy a orar para que pase esto o para que suceda o para que me vaya de una forma u otra. La oración no es
No ese es el fin. La oración es para tener una relación, como lo dice Arely, o sea, abrir el corazón a Dios. Eh, no nos engañemos pensando que podemos engañar a Dios, ¿verdad? Dios no puede ser engañado. Es una bendición, realmente es una conexión, es como si Dios estuviera a nuestro lado. Entonces, los invito para que confíen en la oración y que realmente estén convencidos de que Dios nos escucha. Amén. Y si en algún punto te equivocas, cometes algún error, recuerda que también puedes ir a Dios a través de la oración, pedirle perdón y Dios te va a perdonar. Que puedas arrepentirte de todo corazón y cambiar esos errores, ¿verdad? Para que Dios pueda restaurar tu vida. Así que busquemos a Dios, como dice su palabra, mientras pueda ser hallado. Meditemos en su palabra y en su oración. Nos vemos nuevamente en otro repaso aquí en el conversatorio. Gracias, Arely, y gracias, Fernando. Al contrario, gracias.